Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. De acuerdo, listo. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda parte de nuestra sesión del curso de Fundamentación en Línea ofrecido por la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. En esta oportunidad nos va a acompañar el profesor Mauricio Jaramillo Yacir. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse I en Francia, magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad del Instituto Internacional de Estudios Políticos en Toulouse y Geopolítica del Instituto Francés en Geopolítica de París. Es profesor de la Facultad de Ciencia Política de Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor, y bueno, el micrófono es suyo. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Para mí pues es un placer estar aquí, pues agradecer eh, la generosa invitación de la academia y pues nada, yo voy a tratar de hacer una charla muy breve. Yo no, la verdad no sé si pueda aguantar 2 horas, yo creo que es la cosa más antipedagógica del mundo, pero igual voy a tratar de hablar como de muchas cosas y abrir un espacio como para la discusión, porque me parece que es difícil mantener la atención durante tanto tiempo hablando solamente de una persona. Eh, a ver, ¿cómo se comparte aquí? Mm, ¿Alguien sabe cómo se comparte aquí? Ah, Y ya. junto al micrófono, le pone Sí, pantalla completa. Sí. a ver, ventanas. Sí, aquí. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, bueno, listo. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengan en cualquier intervención, pues pueden levantarla. Hay una persona que tiene la mano levantada, creo que se le quedó levantada la mano. Por eso si quiere decir algo, que es Valentina. Valentina, si quieres hablar, ¿quieres decir algo, perdón? Tiene la mano levantada. ¿Ya le habilita el micrófono, Valentina? Sí, buenas noches. Hola. Disculpe, quisiera saber si pueden habilitarme el chat, también como para participar y hacer preguntas, porque no lo tengo habilitado. Gracias, qué pena. Sí, me parece una cosa chévere. De acuerdo, ya te habilito el Gracias. chat. Sí, ¿seguimos, no? Sí, profesor, de acuerdo. Bueno, pues la charla de hoy es sobre tendencias de la política exterior. Yo creo que pues, estamos en un momento como de muchos cambios en Colombia y en el mundo, y yo pues he tratado de montar una, una charla que sea como provocadora respecto a cuáles son las nuevas tendencias de la diplomacia hoy en Colombia, en la región y en el mundo, y pues básicamente eso es como lo que les propongo. Yo justifico básicamente este cambio del que les hablo, no solamente en que en Colombia ha llegado pues un gobierno que se reivindica como progresista, más allá de que uno pueda tener reparos frente a eso, que sí, que no lo es, no importa, es un gobierno progresista, desarrollista, de nuevas izquierdas, como quieran llamarle, pero me parece que hay un cambio estructural que debe llamar la atención de nuestra política exterior. El primero pasa porque pues ustedes son privilegiados porque como futuros diplomáticos o estudiosos o estudiosas de las relaciones internacionales, estamos asistiendo al fin de la unipolaridad y ahora voy a aclarar exactamente qué es eso. Incluso con lo que pasó hoy, la decisión que toma la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional, me parece que avanzamos aún más en este fin de la unipolaridad y me parece que hay un papel inédito del sur global que creo que al que no le están prestando, no le están parando bolas ni nuestros académicos, ni nuestros diplomáticos, ni nuestros políticos y mucho menos los medios de comunicación. Y me parece que es clave en estas nuevas formas de ejercer, de diseñar la política exterior y la diplomacia. Entonces, bueno, eso como para dar un marco de qué es lo que justifica digamos, estas tendencias nuevas en materia de política exterior. Eh, yo voy a compartir aquí como 3 o 4 contenidos
empezando por el fin de la unipolaridad, me parece importante hablar un poco de eso, de cómo está cambiando el mundo estructuralmente, luego ver cuál es el vínculo entre política exterior e ideologías, detenerme un momento en el caso colombiano, y finalmente lo que yo creo que es una ruptura sin retorno entre el norte y el sur global. ¿Sí? Una ruptura que, insisto, cada día vemos más, pero que me parece a mí se ha exacerbado desde finales de la década de los 90, pero que ahora me parece que es como supremamente visible. Un momentico, ¿cómo hago yo para ver si hay comentarios en el chat? Es que yo no manejo Teams, la verdad. Pero no hay comentarios en el chat, ¿cierto? ¿Uno cómo hace para saber si ahí se prende alguna cosa? ¿Hay algún testigo o algo? No. Pues hubo una persona que manifestó que no se escuchaba, pero el Ah, otro usuario y pues mi persona sí lo escuchamos. ok, ¿hay alguien, en general, hay alguien que no me escuche? Ok, bueno. Miércoles yo cambié esto y ahora no sé cómo volver a la presentación. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, la estamos visualizando. Pues yo no, y no sé cómo verla ahora porque maximicé la ventana. Eh, Tal vez control 11. espera. ¿Otro qué? 11, oh no mentira, F11, Ya. F11. Ah, no, no, ahora veo a una persona, no, un segundo. Espera, es que debe estar en vista. Galería. No. Sí, un segundo yo. No, peor. Momentico, ahí dejé de compartir, ¿sí? Sí, Miércoles. ¿Qué está pasando ahí? ya ¿Por dejó qué de compartirse. pero por qué me sale ese fondo? Uy, Yo no puse ese fondo. Un segundo. A ver, compartir. ¿Cómo fue que yo puse aquí? Ventana. ¿Ahí están viendo la presentación? sí, señor. Ah, bueno, listo. Ahí yo también lo estoy viendo. Bueno, entonces eso es un poco lo que yo, pues, como proponía para esta tarde. Entonces, en cuanto a lo primero, el fin de la unipolaridad, me gustaría como abordar tres cosas. En primer lugar, un lugar común, y tiene que ver un poco con esta idea de Francis Fukuyama, que parece a la gente que ha estudiado relaciones internacionales muy evidente que no es así, muy evidente que debe ser rebatible, pero que todavía está de moda y uno la oye todo el tiempo en mucha gente que habla sobre los temas internacionales, sobre nuestra política exterior y sobre nuestra política interna, que es que la diferencia entre izquierda, centro, progresismo, conservatismo ya desapareció y que hay como una especie de macroideología, que es el liberalismo, la democracia, el libre mercado, y que deberíamos estar entrando en una suerte de guerra post-ideológica. Eso me parece que hay que ponerlo en tela de juicio, creo que ya sabemos que hay unas diferencias irreconciliables, hay un mundo pues hiper recontra polarizado, cada vez más polarizado, y obviamente esa polarización pasa por nuevas reivindicaciones entre la izquierda y la derecha, que no es cierto además, como decía Francis Fukuyama, que íbamos a asistir a una suerte de expansión de los valores liberales a lo largo de todo el mundo. Eh, y obviamente pues ahí esa es una como de las primeras reivindicaciones que uno tiene que entender para comprender toda esta finalización del, mundo, del orden unipolar. ¿Qué es el orden unipolar y qué tiene que ver el orden unipolar con una era postideológica? Lo primero, y es, yo a veces le oigo, les escucho incluso a internacionalistas y a politólogos y politólogas, lo cual me sorprende. Cuando les pregunto qué es la unipolaridad, me dicen, la unipolaridad es que solamente hay una superpotencia, que solamente hay una potencia, y eso no es así. Y la bipolaridad es que hay dos y la multipolaridad que hay varias. No, no es correcto. En realidad, la unipolaridad consiste en que el orden mundial, en que el orden global depende de un solo actor. La bipolaridad, que el orden global depende de un equilibrio entre dos, y la multipolaridad depende de un orden anárquico que depende de tres o más potencias. Entonces, lo que vimos en la primera década de los 90
era que pues había un orden que dependía en exclusiva de Estados Unidos. Y esto lo pudimos observar de una manera muy evidente en lo que pues hoy los manuales de historia de las relaciones internacionales reconocen como Segunda Guerra del Golfo. Y lo digo ¿por qué? Porque Estados Unidos cuando invadió, más bien cuando atacó Irak, eh, Saddam Hussein invade un día Kuwait porque considera que Kuwait es una provincia que le pertenece, creada por los británicos a comienzos de los 20 para dividir a los países productores de petróleo, los países árabes productores de petróleo. Y cuando Kuwait no acepta el régimen de cuotas, de recortes en la producción para empujar el precio hacia arriba, lo que hace Saddam es invadir y lo que hace Estados Unidos es decir, acá hay una amenaza contra el orden global, yo soy la única potencia, yo soy el único actor que tiene esa capacidad y Estados Unidos interviene. Pero ojo con lo que voy a decir. Estoy hablando de 1990, 1991, para que entiendan, y esto es clave porque no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en día. En ese momento, Estados Unidos va al Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como ustedes saben, tiene 5 permanentes, 10 rotativos, los permanentes de Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido, China, etc. Y la Unión Soviética, que todavía existe, no impone el veto. La Unión Soviética no veta los bombardeos de Estados Unidos a Irak en el 90 y en el 91. Ni tampoco China, ni el Partido Comunista Chino, ni esa Unión Soviética que ya es una Unión Soviética moribunda. Es decir, está la legitimidad que tiene Estados Unidos para intervenir en Irak, que no tiene ningún contrapeso, y esa es una de las manifestaciones más claras de ese mundo unipolar de comienzos de los 90, en el que Estados Unidos decía, yo no tengo contrapoder. Algo muy diferente a lo que va a pasar en los años subsecuentes. Luego Estados Unidos interviene en Somalia, interviene para mal, no puede tener la guerra, no se interviene en Ruanda, lo cual va a hacer mella, si se quiere, en la autoridad moral de Occidente. Esto es importante, más adelante voy a explicar por qué. Se va a dar el genocidio ruandés a partir del 94 o a mediados de 1994. Ustedes saben que en abril empieza esta ofensiva de la población Hutu contra la población Tutsi, y solamente el mundo va a reaccionar entre junio y julio, es decir, durante esos meses va a morir casi que 1 millón de personas, y Estados Unidos básicamente no se le dio la gana de intervenir porque ya había intervenido en Somalia y pensaba que era muy costoso. Y finalmente Estados Unidos en la década de los 90 también sin ningún contrapeso, y esto ya es como el paroxismo de la unipolaridad y de una hegemonía, sin ningún contrapeso por parte de Estados Unidos, va a arreglar solo la región de los Balcanes occidentales. ¿Cuáles son los Balcanes occidentales? La antigua Yugoslavia. Lo que algunos llaman Balcanes, pero en el sentido estricto son Balcanes occidentales, porque ahí no está, por ejemplo, Bulgaria, no está Grecia, entonces hay que decir siempre Balcanes occidentales cuando no se refiere a la antigua Yugoslavia. Estados Unidos somete a las autoridades yugoslavas, se firman los famosos acuerdos de Dayton, los acuerdos de Dayton reconfiguran, son los que van a legalizar el desmonte de la antigua Yugoslavia. Y eso lo hace Estados Unidos. ¿Y cuál es la gran ausente? Rusia. Que eran pocos, creían los yugoslavos, la protectora natural. Y Rusia, pues estamos hablando de la Rusia de Yeltsin, la primera transición Yeltsin-Putin. Rusia no hace absolutamente nada. Estados Unidos bombardea Serbia en la primavera del 99 y Rusia no hace nada. Se queda de brazos cruzados. Ahí hay una manifestación también muy clara de un Estados Unidos que hacía lo que, bueno, en realidad fue la OTAN que hacía lo que quería. Estados Unidos bombardea Yugoslavia con el argumento de que Slobodan Milosevic está cometiendo una limpieza étnica contra la población albano-kosovar, perdón, en la provincia de Kosovo, que era una provincia, hoy es un estado, pero era una provincia en ese entonces, en el 99, de esa también moribunda Federación Yugoslava. Entonces, en la década de los 90, no podemos negar de que hay una unipolaridad, y esa unipolaridad hace pensar que va a haber una macroideología, en el caso de Fukuyama, que esto pues es democracia, derechos humanos, economía de mercado, esta hegemonía occidental hacía pensar en que no hay alternativa ni al liberalismo, ni a Occidente, ni al capitalismo.
Eso es un poco lo que se... Y cuando uno ve el mapa de lo que pasó en las intervenciones de Estados Unidos en los 90, no parecía loco, no parecía loco pensarlo. Eso va a modificarse a partir de los 2000. Y a partir de los 2000 lo que vamos a ver es que en realidad la unipolaridad de Estados Unidos fue apenas un paréntesis, no duró nada. Es decir, la unipolaridad, mucha gente cree que Estados Unidos hace mucho tiempo controla el mundo. No, no es cierto. No es cierto. Tuvimos medio siglo prácticamente de bipolaridad, cuando la Unión Soviética le ejercía un contrapeso a Estados Unidos, y luego tuvimos simplemente 10 años de unipolaridad, no fue más. Porque luego, a comienzos de los 2000, va a ocurrir esta tragedia, este desastre, que es la guerra global contra el terrorismo en lo que George Bush hijo denominó el Gran Medio Oriente. Entonces Bush se inventó este concepto del Gran Medio Oriente para incluir a Afganistán, que no es un estado de Medio Oriente, dentro de el mapa de la zona. Y Estados Unidos obviamente es atacado, el famoso 11 de septiembre, responde, y lo que va a plantear George Bush es el mejor antídoto contra el terrorismo, si es que se puede hablar de antídoto, es la democratización. Entonces él plantea una cosa que parecería contradictoria, y de hecho lo es, pero que va a empezar a dar el traste con esta idea de una hegemonía occidental que no tiene par, que no tiene contrapeso, que no tiene rival ideológico en el mundo. Y va a surgir una cosa que se llama la doctrina en política exterior neoconservadora. Hoy hay neoconservatismo en Israel, hoy hay neoconservatismo en Japón, hay neoconservatismo en Reino Unido, obviamente en Estados Unidos. ¿Y qué es el neoconservatismo? No es otra cosa que llevar la democracia, que es un valor liberal, por medio de la fuerza, que es un valor conservador. Es llevar la democracia a sangre y fuego. Es meterse a Afganistán y decir, aquí vamos a imponer un modelo de Estado y vamos a invadir. E invadieron Irak con las dos si se quiere, justificaciones, ¿no? Que era, bueno, hay armas de destrucción masiva y necesitamos un proceso de democratización desde adentro. Y ese va a ser el fin, pienso yo, el comienzo más bien del fin, de esta hegemonía occidental. Y lo digo porque a partir de ese momento vamos a ver tres manifestaciones muy claras de cómo esta hegemonía occidental se está erosionando de manera, creo yo, irreversible. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del fin de un sistema liberal que ha durado durante mucho tiempo, pero que me parece a mí que es insostenible, que ha tenido picos como en la época de la colonización, que ha tenido picos como durante la posguerra, en la que se pensó en una especie como de brillo de Occidente, pero cuya decadencia me parece hoy es inocultable. Lo primero, el primer síntoma de ese desgaste de Occidente pasa por la falta de capacidad de Estados Unidos, sobre todo, de estabilizar zonas a través de la fuerza. La gente pensaba que Vietnam era un poco la excepción, pero Vietnam se ha repetido. No fue Vietnam solamente, fue Afganistán, fue Irak, fue Libia, es Irán al que no han podido tampoco controlar, es Corea del Norte a la que no han podido controlar. Entonces, esta idea de que Occidente tiene el control, es el policía del mundo, no Estados Unidos, Occidente, porque en buena medida Europa lo ha acompañado. No se nos olvide que cuando Estados Unidos invadió Irak, España, la España de Aznar lo acompañó. El Reino Unido de Tony Blair lo acompañó. Y obviamente la Alemania de Schröder y de Jacques Chirac discreparon. Pero en términos generales, Occidente va a apoyar en buena medida parte de las aventuras de Estados Unidos en ese gran Medio Oriente. Con Afganistán, por ejemplo, se sumaron todos porque lo hizo en el marco de la OTAN. Y básicamente lo que vemos es, no hay, a pesar de ser Estados Unidos, es todavía la principal potencia militar del mundo, de lejos, pero aún así no puede. No puede ganar una guerra, no ha sido capaz y no va a ser capaz. Y estamos en una paradoja patética, y es que estamos, no digo que eso vaya a pasar, pero si alguien está pensando en Donald Trump y las elecciones de Estados Unidos, es posible, y esto sí es ya la estocada, pues una de las estocadas finales para Occidente. Estamos ante la posibilidad de que Donald Trump, que es el tipo que enarbola como todos los antivalores
el discurso antiderechos, antiestablecimiento partidista, antiinstituciones, en contra de la justicia, supremacista, etc. Estamos ante la posibilidad de que ese señor, que era un peligro para el mundo, logre la paz en Ucrania. Y eso significaría, hay que pensar, insisto, qué significa si efectivamente Trump se sienta a negociar con Putin y se detiene la guerra en Ucrania. Hay que pensar eso qué significa en clave de la hegemonía occidental. Porque Trump no es el socialdemócrata europeo, no es el democristiano europeo, no es el centrista, no es el moderado, no es el Obama, que ganó el Nobel, que fue galardonado, perdón, con el Nobel de Paz, no es el Bill Clinton que tenía en su cabeza el Oriente Medio y los acuerdos de Oslo. Es un tipo al que todos considerábamos como la antítesis del cosmopolitismo. Entonces, lo de Trump creo que es una manifestación más de la falta de control militar que hoy tiene este Occidente, que pensó que tenía, a propósito de la primera guerra del Golfo, la de Hussein en el 90, o la segunda, la primera fue Irán-Irak en los 80. La segunda manifestación es, que se desprende de la anterior, es la decadencia de la influencia cultural y política de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos dejó de ser un país influyente políticamente. Está en crisis su influencia cultural, incluso desde adentro hay voces disidentes cada vez menos de acuerdo con lo que hace Estados Unidos en materia de política exterior. Entonces, esta hegemonía cultural que se basaba en la industria de Hollywood, en la literatura, hoy es una influencia cultural tremendamente contestada. Desde adentro, por casos como el de Donald Trump, que critican la multiculturalidad, los migrantes, etc. Hay un discurso que se aleja un poco de esa autoridad moral con la que Estados Unidos podía decir que había sido cuna del presidencialismo, del principio de la supremacía de la Constitución, de toda esa, digamos, todos los argumentos que hacían de Estados Unidos una especie de paradigma democrático. Eso está hoy en crisis. Y lo vimos con George Floyd, lo vimos con el intento de toma al Capitolio, y lo vimos porque hoy Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, la influencia de este occidente está hoy en tela de juicio. Hoy lo vemos además, incluso desde adentro, con el retorno o el resurgimiento del hispanismo en España con Vox, una extrema derecha francesa que está ahí al acecho del gobierno. Casi pueden poner por primera vez en la historia, casi pueden formar gobierno con Jordan Bardella hace unos meses. Entonces estamos en un momento en que la influencia cultural, la trascendencia política de este occidente está también en crisis. Y en tercer lugar, y eso es lo que más le duele a Estados Unidos de todo lo que está pasando, hay una especie como de, y esto es muy importante para la política exterior colombiana, ojalá se entienda, estamos con iniciativas en el sur global de desdolarizar. Militarmente Estados Unidos no es una potencia hoy, ni Occidente. Culturalmente tampoco, pero financieramente Estados Unidos sigue teniendo el patrón dólar como mecanismo de intercambio, como mecanismo financiero para, por ejemplo, sancionar, ahogar a los países. Entonces, el dólar es lo que le permite a Estados Unidos tener todavía cierto control, el FMI y el Banco Mundial, a través de esos préstamos que le dicen a los estados qué hacer en materia de impuestos, qué hacer en materia fiscal. Pero ya empezó la desdolarización. Ya empezó, va lento, estamos lejos. Nosotros nos moriremos sin ver un mundo que no tenga el dólar, pero el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos hubiese sancionado a Rusia a raíz de la invasión rusa a Ucrania y que Rusia haya sobrevivido de la manera en que lo ha hecho, comerciando con China sin apelar al dólar, es un síntoma de una debilidad financiera que Estados Unidos no conocía. Que hoy los BRICS, por ejemplo, estén hablando de negociar para evitar o comerciar evitando el patrón dólar, es preocupante. Que lo hagan los países de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Habla de, insisto, estados que dicen la extrema dependencia del dólar nos hace muy vulnerables frente a Estados Unidos. Entonces, desdolarización, pérdida de influencia cultural y obviamente pérdida de ese monopolio de la fuerza militar que llegó a tener Occidente. Hablan de un mundo que está, y aquí viene esta famosa frase de Gramsci, que está en crisis, de algo que está cambiando. ¿Y qué pasa? Que cuando no se ha terminado de consumir este fin de esta hegemonía capitalista, liberal,
de economía de mercado, etcétera, ni tampoco se ha consolidado algo nuevo. En ese claroscuro, como dice Gramsci, surgen monstruos. Y yo creo que a ese monstruo le podemos llamar neofascismo, a ese monstruo le podemos llamar discurso antiderechos, a ese monstruo le podemos llamar todas estas expresiones que, sobre todo en Occidente, van en contra de la propia democracia. Y eso para el sur global es determinante, porque si hay alguien, si hay un actor hoy en el mundo que sea consciente de este monstruo, es el sur global, y ya les voy a decir por qué. Entonces, esta primera parte tenía como objeto hablar un poco de esta transformación, de cómo el fin de la unipolaridad marca el comienzo de una transición hacia otro modelo del que creo que todavía no somos muy conscientes. Luego tenemos el vínculo entre esa transformación y la política exterior de los estados. Y cómo eso obliga a que la política exterior de los estados sea cada vez más ideológica, menos comercial, cada vez más política y menos económica, cada vez más reivindicativa en materia de derechos humanos y cada vez menos pragmática. Aquí esto me quedó mal escrito, perdón. Este no se escribe así, sí, Welbeck. Entonces ahí, lo primero, y esto también pasa por lo anterior, es un poco la crisis estructural, y aquí vamos a ver un poco cuándo y cómo surge ese monstruo que es este resurgimiento de los nacionalismos, que obliga a una realineación, a un replanteamiento de las políticas exteriores de los estados en el mundo, y obviamente esto ya vamos a ver cómo afecta al caso colombiano. Entonces, lo primero es que en Europa muere el tabú nacionalista. En Europa habían tenido ellos allá esta idea de que el nacionalismo era un antivalor, que el nacionalismo en la Segunda Guerra Mundial fue muy peligroso. Ya sabemos lo que ocasionó con el fascismo y con el nacionalsocialismo en Alemania, en Italia y en Japón. Este militarismo, esta idea de que yo para crecer necesito terceros territorios, mi grupo por estos rasgos étnicos es superior a otro. Bueno, eso volvió. Y volvieron en 2002, nada más y nada menos que a Francia. A Francia, que era un referente en materia de derechos humanos, en materia de democracia participativa, en materia de partidos, en materia de vencer y de superar la monarquía, etc. Y justo en ese país, y además ocurrió, y esto es muy importante entenderlo, ocurrió de manera disruptiva, que es un poco la esencia hoy de estas nuevas derechas. Entonces, en la elección francesa del 2002, por si alguien no se acuerda, por primera vez en la historia, en la posguerra, la extrema derecha estuvo cerca de gobernar en Francia. Francia, además, importante tenerlo en cuenta, es uno de los motores de la Unión Europea. Entonces, en la segunda vuelta de esas elecciones, todo el mundo pensaba que se iban a enfrentar la derecha y la izquierda. La derecha, Jacques Chirac; la izquierda, Lionel Jospin. Hay una entrevista famosa en la que a Lionel Jospin le preguntan al líder del Partido Socialista: bueno, ¿y qué pasa, Lionel, si no llegas a la segunda vuelta? Y él dice: no, eso es imposible. No hay ni siquiera que contemplarlo. Obvio que va a llegar a la segunda vuelta. Oh, sorpresa, llega Jean-Marie Le Pen. Y obviamente toda Francia, incluida la izquierda, se va a volcar a votar por la derecha. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que a partir de esta elección, Europa es consciente que el nacionalismo va a ser una opción electoral y que el nacionalismo de extrema derecha había llegado para quedarse. A eso se suma la llegada de otros partidos nacionalistas como el UKIP en Reino Unido, nacionalistas supremacistas como Wilders en Países Bajos, Víctor Orbán en Hungría, Amanecer Dorado en Grecia. Es decir, van a empezar a aparecer unos nacionalismos, insisto, anacrónicos, y tenemos el caso patético ahora de AfD en Alemania, que coquetea con algunos de los valores que se pensaban ya superados, sobre todo en una sociedad tan traumatizada respecto a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es lo primero. Vamos a tener entonces una política exterior cada vez más afectada por el nacionalismo en Europa. Eso luego va a llegar, ya vamos a ver, a América Latina. Luego tenemos una crisis tremenda de la multiculturalidad. La multiculturalidad, que era el eslogan de Europa. Entonces, Europa, unidos en la diversidad, somos diferentes, y porque somos diferentes entonces estamos unidos. Eso va a irse al traste. Y se va a ir al traste por muchos fenómenos, pero uno puede identificar como dos en particular.
El primero es las famosas caricaturas de Mahoma, que es un fenómeno interesante para entender y así como para resumirlo, por si alguien no se acuerda, aunque creo que de pronto más de una persona se acuerda, en un diario danés aparecen por allá unas caricaturas en las que se dibuja a Mahoma para explicar un poco cómo funciona el Islam. Para niños, inicialmente. En el Islam está prohibida la representación de Mahoma. Está prohibido el culto, digamos, a las imágenes, una cosa muy típica de los católicos, ¿no? De ir con la imagencita y la virgen y la cosa. En el Islam eso, digamos, no ocurre. Y empiezan a protestar y a decir, digamos, las comunidades musulmanas en Europa, sáquenlas, retiren las caricaturas. Y lo que hacen los diarios europeos, en solidaridad con sus colegas daneses, es empezar a reproducir esas caricaturas y a decir, no, nosotros no, pues creemos en la libertad de prensa, esto es Europa, pues esto no, acá no son sociedades confesionales, nosotros no vamos a prohibir. Y comienza esa ola de solidaridad a ser interpretada en el mundo islámico, en parte del mundo islámico, como una suerte de provocación, y empieza a ver en en buena parte de las embajadas europeas de países musulmanes, ataque contra esas embajadas. Eso va a exacerbar un poco esta idea, o va a poner en circulación esta idea de que Islam y Occidente son incompatibles, una idea estúpida además, que no tiene ningún asidero, pero la gente se va a comer ese cuento. Y a partir de eso empieza un poco esta idea de que los musulmanes nos van a invadir. Estamos además en el contexto post-11 de septiembre. Se dan los atentados en el marco de las caricaturas sobre Mahoma, otras caricaturas. Salen las caricaturas del diario satírico francés Charlie Hebdo, y lo que hace un comando de Al-Qaeda en Mesopotamia, Al-Qaeda en Irak, es responder asesinando a unos caricaturistas franceses que trabajaban en este semanario Charlie Hebdo. Y a partir de eso yo siempre recomiendo a mis estudiantes leer un texto que me parece un buen testimonio de la crisis actual de la multiculturalidad. Es una novela muy agradable de leer, muy reveladora sobre, digamos, el discurso de la extrema derecha respecto al futuro, que es un discurso como distópico, para ir en contra de los derechos humanos y de la multiculturalidad, que es la novela muy famosa, muy polémica, muy controversial de Michel Houellebecq. No sé si alguien la conoce, pero es una novela que mucha gente interpretó como un vaticinio, pero no era vaticinio. O sea, Houellebecq es un tipo de extrema derecha, y escribe una novela, no se las voy a tirar para que se la puedan leer, no la voy a spoilear, pero sino que les digo, es interesante porque Houellebecq lo que dice es, 2030 creo que es, gana las elecciones la hermandad musulmana en Francia y Francia se vuelve una república islámica. Eso es como, y ahí, bueno, hay una novela interesante, como de distopía religiosa. Y para muchos europeos, Houellebecq es yo creo que el autor francés más conocido hoy afuera de Francia. Ese es un poco el paroxismo de la crisis de la multiculturalidad y luego tenemos, y pongo ahí entre comillas, ojo, esto que políticos, medios, llamaron crisis migratoria del 2015, que es básicamente la salida de gente del Magreb y del Medio Oriente por la guerra en Siria, por la guerra en Irak, por la crisis estructural en Eritrea. Y con esa crisis lo que veían los europeos era hordas de migrantes de Medio Oriente que llegaban a sus territorios a incomodarlos. Y ahí va a haber una respuesta furibundamente nacionalista de buena parte de los estados europeos, en países como Polonia, Hungría, Serbia, que no hace parte de la Unión Europea, pero que está ahí también en esa zona, van a empezar a decir, no, hasta aquí no llegó la multiculturalidad es un riesgo, a mí me da mucho miedo lo que puedan hacer estos musulmanes, que son unos salvajes, etc. Entonces ahí, ese concepto de multiculturalidad que ha funcionado porque era, bueno, yo doy un paso y hablo francés y luego cruzo unos metros y hablo alemán y luego español y luego finlandés y luego no. Eso es chévere, pero no es chévere cuando hay alguien hablando árabe o hay un barbudo, ahí empiezan los estereotipos en contra del mundo árabe, la arabofobia se dispara, la islamofobia, y eso pone en tela de juicio esa multiculturalidad.
y obviamente pues va a haber una suerte de reacción del mundo. Y ahí viene esta idea del antiglobalismo, esta idea de que en nombre de los derechos humanos, Naciones Unidas, la Unión Europea, nos han impuesto valores, nos han obligado, nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer, están atentando contra nuestra soberanía. Y empieza a surgir este discurso de el calentamiento global es una mentira. Naciones Unidas es conspiranoica. Antonio Guterres es antisemita, dicen ahora los israelíes. Y eso va a ocasionar fenómenos concretos, victorias electorales para la extrema derecha muy puntuales, Brexit. Entonces tenemos un montón de mentiras por culpa de la Unión Europea, por culpa del multilateralismo, por culpa. Y el Reino Unido va a terminar saliéndose de la Unión Europea a mediados de 2016. Trump va a ganar las elecciones con ese discurso antiestablecimiento en el 2016. Trump es, antes que nada, antiestablecimiento. Él critica a los republicanos, critica a los demócratas, ahora en contra de ese establecimiento bipartidista, critica todas las intervenciones militares, como las de George Bush papá, pasando por Clinton, Obama, y por eso yo decía que es tan peligroso esto que hizo Europa, que es dejar el camino allanado para que sea un tipo como Trump el que logre la paz en Ucrania, si es que la logra, ¿no? Hay que ver ahí qué tanta compatibilidad finalmente hay con Putin. Sí, sí, pregunta. Qué bueno que pregunten. Isabela, te escucho. No estoy cansado de hablar. No te oigo. ¿Le pueden habilitar el micrófono? Porfis. Ya lo tiene habilitado. Ah, ok. ¿Ibas a levantarla? ¿Levantaste la mano, Isabela, o se te fue? No, se me fue, qué pena. Tranqui, no hay problema. Pues alguien puede preguntar, por favor, adelante. Valentina. Ya puedes hablar, Valentina. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Quería eh, preguntar, actualmente, ¿cuál sería otro ejemplo de antiglobalismo? Muy buena pregunta. Mm, Víctor Orbán en Hungría. Estos partidos como Libertad y Justicia en Polonia. Milei para Fernanda Cabal. José Manuel Cast. Jair Bolsonaro. Y les voy a decir, digamos aquí, obviamente Netanyahu. Cuando digo globalismo es esta idea de poner en duda el carácter universal de los derechos humanos. Es exactamente, no es el mismo contenido, pero es la misma lógica argumentativa de los talibán, de Irán, por ejemplo. Y es decir, ¿cuál es la superioridad de esta gente de Naciones Unidas para hablar del derecho internacional humanitario? ¿Cuál es la superioridad de la Corte Penal Internacional para hablar del delito de genocidio, de tortura? Ahora, la diferencia está, Valentina, en que antes todo Occidente lo defendía. O sea, todo Occidente defendía el derecho internacional. Todo Occidente defendía el sistema de Naciones Unidas. Por eso te decía que en el 90, no se te olvide, en el 90 y 91, cuando Estados Unidos ataca a Irak, lo hace con el aval del Consejo de Seguridad, porque para Estados Unidos es importante decir, mire, que hay una resolución que Saddam Hussein incumplió. Acá hay un orden mundial que Saddam Hussein está rompiendo. Entonces, lo que va a pasar es que ahora Donald Trump es de un país occidental y no de cualquier país, de el país. Entonces, ese antiglobalismo es ese discurso en el que se reivindica la soberanía en contra del multilateralismo. Sí, en contra de valores del multilateralismo, te pongo un ejemplo: el desarrollo sostenible, la transición energética, los ciertos derechos, por ejemplo, ligados a la población LGTBIQ+. Si toda esa idea de con mi familia no se metan, eh, no, es que la ideología de género, todo eso es el antiglobalismo. Sí, sí te queda más claro, Valentina. Sí, 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 más claro. Básicamente es la excusa de lo que no es políticamente correcto, ¿no? Mm, Digamos, cuando expresan estas ideologías que, pues,
lo manifiestan como una expresión de pensamiento político y libre, pero realmente son pues abusivas y potencialmente peligrosas. Y para justificarse dicen como, bueno, no es políticamente correcto, pero, y pues manifiestan todos esos temas. Ya te digo, es que tengo esta cosa ahí detrás que me perturba tener ese fondo de pantalla asqueroso, pero no lo puedo cambiar. Pero, o sea, porque me sale ese fondo de pantalla. ¿Me están viendo ahí? No. Estoy congelado, ¿cierto? Sí, está congelado. Un momentico, vamos a detener la cámara. ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. No, pero es que esto es que oso uno aparecer así. Deme un segundo porque esto sí, esto va en contra de mi dignidad. Pero ¿cómo es posible que yo no pueda quitar? Sí, obviamente estamos de acuerdo en eso. No, momentico, reacción no. Yo por eso detesto Teams. Bueno, dejémoslo así. No, esa entrada, ¿qué tal? ¿Quién tiene la mano? Ah, bueno, no, perdón. Es que sabes que me despista que digas lo de la incorrección política. La esencia de esta derecha antiglobalista es la incorrección política. Y ahí hay una, bueno, ahí ya nos salimos un poco de la política exterior, pero es lo que Pablo Stefanoni, digamos, este gran politólogo argentino, se pregunta cómo es posible que la derecha le quitó a la izquierda un poco la vocería de los indignados, ¿no? La derecha hoy se le robó a la izquierda la incorrección política. Entonces critica el lenguaje incluyente, critica los derechos humanos, critica las reivindicaciones relativas al medio ambiente. Entonces, ellos viven de la incorrección política. Entonces, ya me encontré, creo. No, quiero ver esto más. Si me entiendes, Valentina, ¿quién tiene la mano levantada? Perdón, veo una mano levantada, pero no sé quién, no sé quién es. Sí, por mi parte, perfecto. Gracias. Vale, súper. ¿Quién? Nicolás, Nicolás, te escucho, ahí veo que tienes la mano levantada. Ya puedes hablar, Nicolás. Nicolás, ya puedes hablar. No, no te escuchamos, Nicolás. Es que dice el micrófono se ha deshabilitado, es como si no lo tuviera. Yo no le veo a Nicolás el icono. No, yo no lo escucho. Y ahora estoy congelado. No me funciona el micrófono en el computador. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Me están oyendo ahí? Sí, se escucha. Bueno, sigamos ahorita cuando Nicolás. A ver. Bueno, no veo más manos levantadas, entonces vamos a seguir. Y ahí igual ya casi va a terminar. Ahí. Bueno, entonces eso era para responder la buena pregunta de Valentina sobre el antiglobalismo. Y aquí me detengo un segundo en el caso de Narendra Modi, que es interesante porque es uno de los casos del antiglobalismo en el sur global, en un país como India, que en algún momento se preció de ser un vocero y ese antiglobalismo le sale muy costoso. Y es en buena medida lo que estamos viendo en buena parte de las políticas exteriores hoy de los Bolsonaro, Milei, Bukele, si llega Cast, si llega Cabal, etc. Entonces ahí tenemos una
si se quiere, un giro ideológico en el mundo que termina haciendo mella en la forma en que se insertan algunos de los estados en la política internacional y una tendencia de política exterior de las más llamativas, con mayor tendencia como si se quiere hacer la expansión. Y acá tenemos un hecho que va también a confirmar este fin y este comienzo de este claroscuro interregno, como diría Gramsci, que es la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es un desastre por donde se le mire, pero yo lo digo, pues la guerra siempre es catastrófica, porque la guerra muere, nadie gana, etcétera, eso lo sabemos. Pero en el caso de Ucrania, más allá de eso me refiero estructuralmente. Y es el fin un poco del proyecto, para mí es como el comienzo del fin del proyecto europeo, que era pues uno de los grandes estandartes del humanismo en el mundo, me refiero a la Unión Europea. Y ahí lo digo por tres razones. La primera porque enfrentarse a Rusia, claro que Rusia invadió Ucrania, no lo estoy negando, pero insistir en la guerra como se ha insistido implica cambiar la variable de la interdependencia en Europa. Europa fue construida, que ustedes lo saben, pero recordémoslo, con esta premisa de la interdependencia. Para que no hubiera guerra entre Francia y Alemania, ¿qué se hizo? Pues que dependieran, que comerciaran. Y en la medida en que comerciaron entre sí, no iban a buscar la autarquía, que fue lo que las llevó a las guerras en el pasado. Esa interdependencia se abandonó con Rusia. Lo que ha buscado de manera frenética Europa es no ser vulnerable, no depender de Rusia en materia de hidrocarburos, de gas y de petróleo. Y eso llevó, insisto, eso ha llevado a volver un poco a las premisas de la pre-Segunda Guerra Mundial. Es decir, no podemos depender de nuestros rivales. Y eso implica desmontar todo el discurso de Robert Schuman con el que se construyó la Euratom, la CECA, es decir, la base de la Unión Europea. Entonces hoy tenemos una Alemania que vuelve a la industria militar. Tenemos una Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, que han ralentizado y en algunos casos congelados la transición ecológica, por ejemplo, que era un valor, por ejemplo, con el que la gente asociaba a los alemanes. Hoy Alemania, para Alemania es más importante la guerra en Ucrania que la transición ecológica. Hoy están importando de nuevo carbón, mejor dicho, que eso tiene unos efectos irreversibles sobre el medio ambiente. Entonces tenemos una Europa que dejó de creer en la interdependencia como la mejor manera, el mejor antídoto contra la guerra, que ralentizó o puso en pausa o congeló la transición ecológica y hoy hay una hegemonía euroescéptica. ¿Qué quiere decir esto? Que antes teníamos, la mayoría de estados eran proeuropeos, prohumanistas, ¿no? Francia, Alemania, España, Italia, eran como, bueno, los derechos humanos, la socialdemocracia, los estados de bienestar, apertura de fronteras, migración. Hoy volvimos un poco a, no, esto es la OTAN. Hoy, a veces la Unión Europea se confunde con la OTAN. Hoy esta Europa está en manos de esos gobiernos antiglobalistas, es decir, los polacos, los húngaros, los letones, los checos, todos esos que eran negacionistas del cambio climático, esos que no creían en el desarrollo sostenible, esos aliados de Estados Unidos. Entonces pasamos de una hegemonía liberal a una hegemonía euroescéptica, nacionalista y en algunos casos enemiga del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Y eso, insisto, confirma una ruptura en ese orden liberal y una, obviamente, implicación en términos de política exterior. ¿Cómo jugamos nosotros ahí, América Latina, ya para ir terminando? Tres cosas para tener en cuenta y ya cerramos con una reflexión final. La primera es que América Latina iba en contravía. Y hoy se está repitiendo eso. Y creo que no lo estamos viendo, no nos gusta, pero estamos yendo en contravía. Entonces, mientras en los 2000, lo dije hace un rato, en los 2000, ¿qué pasaba en el mundo? Aznar, Blair, Bush, torturaban o mandaban a torturar gente en Abu Ghraib, en Guantánamo, invadían, fuego aquí, fuego allá, amenazaron a Irak, a Irán con N, lo amenazaron. McCain, el que se enfrentó con Obama, dijo, si yo gano, yo bombardeo Irán. Es decir, después de Afganistán, después de Irak, el siguiente son los ayatollah. Era una locura. Y acá lo contrario. O sea, el sur global hablando de derechos humanos, el sur global hablando de multipolaridad. En algún momento dado Chávez habló de multipolarismo socialista y casi se lo comen.
Mientras eso pasaba en el sur, en el norte global, perdón, guerra, 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 imposición, acabemos con la autodeterminación, porque lo que hicieron con Irak, con Afganistán, con Irán, con Corea, con Siria, con Yemen, estados atacados por Occidente, fue acabar con la autodeterminación. En nombre, estirando el discurso de los derechos humanos. Y acá, pues tenemos el famoso discurso de Chávez, al que mucha gente no le gusta, que considera un discurso grotesco, para la gente que no se acuerde, primera periodo de Naciones Unidas, llega Chávez y dice, acá estuvo el diablo, refiriéndose a George Bush. Y ojo, en el 2006 ya Chávez habla de genocidio en Líbano y en Palestina. Ya en el 2006 Chávez dice que el sistema de Naciones Unidas, como está muriendo. Porque básicamente las grandes potencias han pasado por encima del Estados Unidos, pasó por encima del Consejo de Seguridad para invadir Irak. Y mientras hay una hegemonía, insisto, súper recontranacionalista, neoconservadora, ¿se acuerdan? Llevar la democracia a través de la fuerza en América Latina, ocurre la primera hegemonía de gobiernos de izquierda. ¿Habíamos tenido gobiernos de izquierda? Sí, como en el caso de Allende, pero eran gobiernos episódicos. Aparecía Allende por allá, aparecía Juan Bosch por allá, lo derrocaron a todos. Más o menos Jacobo Arbenz, más o menos Joao Goulart, pero eran, insisto, episódicos. Por primera vez, finales de los 90 y de los 2000, la izquierda fue bloque. Entonces veíamos esa imagen de Cristina, o Néstor Kirchner, Mujica, Chávez, Correa, Evo Morales, Fernando Lugo, un país como Paraguay, que en Paraguay hubiera llegado a la izquierda, era pues alucinante. Y ese primer ciclo progresista va a rescatar la ideología como un insumo de la política exterior. Que algo que en la década de los 90 no iba a pasar. En la década de los 90 la política exterior era como, acá lo que importa es el comercio. Entonces, pues, en la década de los 90 se le dio mucha prelación al Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería empezó a perder vigor, protagonismo, porque se pensaba que lo político se dejaba en un segundo plano y que el único motivo para la inserción internacional, el único eje de inserción era lo comercial. Eso cambia y en el primer ciclo progresista se reivindica lo político, se habla de unidad. Se crea el ALBA, que es hoy la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Se crea la UNASUR en el 2008, la Unión de Naciones Suramericanas. Se crea en el 2010 la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Eso es importante porque Petro acaba de decir ayer, en el G20, que ojalá América Latina se incluya en el G20 bajo la sombra, bajo el paraguas de la CELAC, que es donde están todos los países de América Latina y del Caribe. Y luego, en 2015, ese primer ciclo progresista se acaba. Dilma Rousseff destituida, llega luego Bolsonaro, hay una transición con Temer, se cae el kirchnerismo en Argentina, pierde Daniel Scioli sorpresivamente en segunda vuelta con Mauricio Macri, Pedro Pablo Kuczynski, Santos, Duque, y empiezan a desmontar todo lo que habían hecho los gobiernos progresistas. Congelaron UNASUR, Brasil se va a retirar de la CELAC, una cosa que hoy parecería como imposible, escandalosa. Bolsonaro habla de una alianza cristiana en el mundo para combatir el Islam, una cosa, se promete o anuncia que va a cambiar la sede diplomática frente a Israel de Tel Aviv a Jerusalén. El mundo árabe anuncia un boicot a la carne brasileña y Bolsonaro termina reculando, pero el caso es que en eso que yo llamo el invierno conservador, la integración de América Latina se va a enterrar. Se va a enterrar, se va a congelar, se va a acabar, la van a erosionar. Hicieron trizas, como hicieron también con La Paz. Y se van a inventar esta cosa que es el Grupo de Lima, el cerco diplomático contra Venezuela, eso de Prosur, que fue una cosa que duró unos meses, Yanina Añez, Sebastián Piñera, Lenín Moreno, Iván Duque, cuando pues fue la pandemia. Y en la pandemia nos dimos cuenta de lo que le costó a América Latina no tener circuitos integradores. En eso, como juega Colombia, Colombia es doblemente excepcional. Y aquí ya vamos acabando porque tengo la voz ya muy cansada. Yo no puedo hablar más de 40 minutos y tampoco creo que la gente aguante escuchar a alguien más de 40 minutos. Me parece que eso es imposible. ¿Cómo juega Colombia acá? Colombia es doblemente excepcional. Primero, porque Colombia se le adelantó a los gobiernos progresistas en el 91. O sea, lo que pasó en Venezuela en el 99, en Ecuador en el 2008 y en Bolivia en el 2009, en Colombia pasó en el 91.
que es la ampliación de este catálogo de derechos. Y dentro de ese catálogo de derechos, Colombia insertó la vocación latinoamericanista como reza en nuestra Constitución. Que los gobiernos se pasen eso por la faja es otro cuento, pero hay una vocación progresista liberal. Entonces, es la primera excepción, que mientras en el mundo latinoamericano era, o sea, prevalecía el neoliberalismo, en Colombia se le hacía un contrapeso de manera constitucional con unos efectos muy claros en materia de política exterior, por lo que esa constitución decía sobre nuestra vocación latinoamericanista. Y la segunda excepción pasa cuando cuando ocurre este primer ciclo progresista, Colombia tiene paradójicamente el gobierno más a la derecha de las últimas décadas, que es el gobierno de Uribe. Entonces, mientras están ocurriendo reformas para fortalecer el estado de bienestar, Colombia está en un autoritarismo de derecha. Y eso hace que hoy, cuando llega Petro, en medio de este segundo ciclo progresista, que es un ciclo recontramoderado, Petro llegue como si él fuera un radical, que pues básicamente no lo es. Es que Petro está acá, en este primer ciclo. Está reivindicando estos valores. O sea, Petro está hablando en política exterior como si estuviera Chávez, Correa, Evo, Cristina, Dilma, etc. Entonces, por eso, cuando uno ve lo que dice Petro respecto de la transición energética, respecto de Ucrania, respecto de Gaza, respecto de la tragedia saharaui, la migración, las armas nucleares, las sanciones sobre Cuba, no se da cuenta que lo que está haciendo Petro es estar en sintonía. Y Petro lo que va a decir es, pues, que yo llegué tarde, pero yo hago parte de este primer ciclo progresista, y la agenda en materia de política exterior colombiana es agenda de ese primer ciclo, y por eso a veces Petro parece tan disruptivo cuando habla sobre Pedro Castillo, cuando habla sobre Bukele, sobre Milei, cuando dice Boric pierde la convención constituyente septiembre de 2022 y Petro trina, revivieron a Pinochet, y la gente pues se escandaliza. Es lo que hubiera hecho Chávez. Es lo que hubiera hecho Chávez. Entonces ahí Colombia es una excepción, y por primera vez en la historia de Colombia, creo yo, aunque eso ya ha pasado con López Miquelsen y con Samper, pero creo que por primera vez de manera más clara, o con lo que voy a decir, Colombia se sintoniza con el sur global. Eso no había pasado. Nosotros generalmente siempre estábamos en el colmo ya del descaro, nos asociamos con la OTAN. Colombia peleó por primera vez en su historia con Rusia en el Consejo de Seguridad por ser país socio, no miembro, socio de la OTAN. La alineación con Estados Unidos acá no se discutía. La vocación latinoamericanista nunca fue clara. La cooperación sur-sur, lo que hizo Francia Márquez con África, que no salió bien, porque, bueno, eso es harina de otro costal. Pero el caso es que hoy hay una reivindicación para ponernos en sintonía con nuestro barrio, no dejar un poco ese esnovismo en política exterior, que nosotros no tenemos nada que ver ni con Angola, ni con Sudáfrica, ni con Brasil, nosotros tenemos que ver con Francia, con España. No, eso digamos que está quedando atrás. Y cierro diciendo que esto es importante porque ocurre en medio de la ruptura más importante de la historia entre el norte y el sur global. Eso nunca había pasado. Y que tiene como 3 aristas. Y ahora sí ya voy a acabar. La primera tiene que ver con la promesa de la posguerra, empecemos por aquí, por la mitad, no se cumplió. Que era la promesa de la prelación del derecho internacional, que era la promesa de la autodeterminación de los pueblos, que era la promesa de la resolución pacífica de controversias, etcétera. Eso dejó de ser, ¿no? Occidente dejó de cumplir. El Occidente ha hecho hasta lo imposible por acabar con el sistema de Naciones Unidas. Entonces, ya vimos que Estados Unidos no ratifica el Estatuto de Roma, que da vida a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos autoriza el uso de bombas de racimo en Ucrania, autoriza el uso de bombas de minas antipersonas en Ucrania, apoya a Israel en este genocidio, apoya a los saudíes, invade Irak por encima del Consejo de Seguridad. Es decir, la promesa de la posguerra de un orden basado en el derecho no se ha completado. No por lo menos en el norte global. Mientras que el sur global sí la ha respetado. O sea, el sur global vive ahí apegado al derecho internacional. Vive ahí al límite. Lo segundo es, hoy hay un peso inédito. El sur global nunca había tenido este peso. Habíamos tenido el G77 dentro de las Naciones Unidas, los países pobres en Naciones Unidas, movimientos de países no alineados, que eran muchos, 70, 80, 90 países, pero no tenían peso.
porque pensaban que el peso demográfico o el peso por estado era suficiente y no. Ellos podían ganar todas las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero pues lo que llega a la Asamblea General no es vinculante. Hoy existen los BRICS. Y los BRICS sí tienen un peso porque hay dos que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienen capacidad de veto, y hay uno en el caso de China, que es la segunda economía del mundo, seguramente en 2030 sobrepasará. Hoy China es la primera economía en materia de paridad de poder adquisitivo. La economía del mundo depende hoy más de China que de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que hoy este sur global tiene un poder real que no solamente es retórico, y esto también lo vemos con el G20 y la famosa propuesta de Petro, de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se inserte en ese G20 como lo ha hecho la Unión Africana. Entonces, ese sur global hoy tiene capacidad para poner en evidencia las contradicciones del discurso del norte global como no ocurría antes, cuando se decía, pero nos quedábamos en retórica. Hoy, por ejemplo, las sanciones de Estados Unidos contra Rusia parecen inocuas. Y finalmente aquí, yo creo que esto es el monstruo del que habla Gramsci. Por eso yo empezaba hablando de eso. Ese monstruo es Gaza. Y Gaza es inédita. No, claro, ha habido genocidios, obvio, la Shoah, Biafra, Darfur, los Tutsi, Srebrenica en la antigua Yugoslavia, Armenia, Unión Patriótica, el genocidio IGIL en Guatemala. Lo que pasa es que acá hay tres novedades. Nunca el establecimiento había apoyado, el establecimiento occidental, quiero decir, había apoyado el genocidio. El problema con Ruanda es que miraron para otro lado. El problema con Darfur, cuando al-Bashir asesinaba gente en Darfur, en Sudán, en el sur, en el suroccidente, era que no hacían nada, miraban para otro lado. En Birmania, etcétera, no intervenían. El problema acá no es que estén mirando para otro lado cuando Israel asesina a Palestina, el problema es que lo están apoyando. O sea, Estados Unidos no financió a Omar al-Bashir cuando mataba gente en Darfur, no financió a los Hutus, no financió a Saddam Hussein, no financió a Gaddafi, no financió a Milosevic. Siempre se opusieron, pero nunca hicieron lo suficiente. Esta vez no es que miren para otro lado, es que lo están financiando. En segundo lugar, nunca habíamos tenido esta catarata de imágenes. Nunca habíamos tenido lo que hizo Netanyahu de subir un video de los bombardeos post 7 de octubre. Me importa 5 el orden internacional, me importa 5 el derecho internacional, me importa 5 el DIH. Y acá hablamos de una ruptura irreversible. Hoy, dentro de las consideraciones de la Corte Penal Internacional para emitir una orden de arresto contra Gallant y Netanyahu está la manera como Israel ha omitido decisiones de la CIJ. La CIJ, la Corte Nacional de Justicia, le ordenó a Israel detener el asedio de Rafah, no lo hizo. La CIJ también, la Corte Nacional de Justicia, le ordenó el establecimiento de medidas urgentes para evitar un genocidio, no lo hizo. Karim Khan había solicitado la orden de arresto e Israel no se detuvo. El Consejo de Seguridad, el órgano encargado de la paz y el orden mundial, le había ordenado un alto al fuego, se lo pasaron por la faja. Se han pasado todo por la faja. Entonces, esa ruptura nunca había ocurrido por parte de un Estado occidental ni con el apoyo de Occidente. Entonces, ahí creo yo que estamos ante la ruptura más determinante y en la que esta es un poco la buena noticia, porque, insisto, no todo es malo. Yo creo que estamos ante la mejor oportunidad histórica para esto que antes se llamaba el tercer mundo, periferia, países en vías de desarrollo, subdesarrollados, y que hoy es el sur global. Es el mejor momento y, obviamente, dentro de ese mejor momento, lo que está pasando con Sudáfrica, con Colombia, con Brasil, con Chile, con México, en términos de órdenes alternativos, de poner en evidencia las contradicciones de este discurso de hegemonía occidental, me parece que es una oportunidad de oro para reencaminar cosas que no funcionan en el mundo y que se pueden reencaminar por la vida de nuestra política exterior. Yo les agradezco, no sé si alguien tenga... ya tenemos un fondo decente. Bueno, me he dado cuenta que está ya normalizado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, María Catalina. Ya puedes hablar. Buenas noches, Yo. gracias. Y tengo una pregunta. Ahorita mencionaste que la economía del mundo depende hoy más de China que de Estados Unidos. Frente a eso,
si de pronto me puedes ampliar un poquito más de esto y si existen como unas estrategias previsibles que podrían ser aplicadas por Estados Unidos para reversar o detener un poco pues como esa ventaja que tiene China actualmente. Gracias. Sí, pues lo decía porque pues China es, gracias por la pregunta muy buena, China es la gran financiadora del sur global. Esta iniciativa de la nueva ruta de la seda te habla de una financiación a la que no está pudiendo llegar ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. El país que más ha desafiado las instituciones de Bretton Woods, que es Banco Mundial y FMI, ha sido China. Hasta el punto que hay estados que hoy tienen sus reservas internacionales muy poco en yuanes, pero no deja de ser representativo. Eh, en segundo lugar, cuando ves, y también para responder cuando me decías qué puede hacer Estados Unidos, ya lo hizo. Eso que los medios llamaron de una manera muy torpe la guerra comercial entre China y esto, que no es una guerra comercial, lo que hizo Trump fue decir, China nos está sobrepasando. Tenemos un déficit que habla de una China que está sacando provecho del mercado estadounidense y nosotros estamos perdiendo. China se convirtió en la principal acreedora de la deuda gringa. Entonces, eso que llamaron guerra comercial y que Biden no tocó, no fue capaz de tocar, porque obviamente cuando Trump reformula los patrones de comercio con China, eso tiene un efecto positivo en la economía gringa, efectivamente, y los chinos lo terminan aceptando, son ahí sí muy pragmáticos. El país que más invierte en el mundo en energías renovables, que más ha mantenido la superación del carbón, es China. Entonces, cuando uno ve la financiación al desarrollo en el tercer mundo o en el sur global, cuando uno ve la dependencia que hoy tiene Estados Unidos a China, eh, cuando uno ve en términos generales cuánto depende el mundo en materia de transición energética de China, no solo por lo que invierte, sino porque es el país que tiene mayor responsabilidad, el que ha logrado mejor superación de la pobreza sin dejar huella de carbono. A ver, es que, perdón por que lo voy a decir, esto parece que fuera propaganda, pero no lo es. China sacó de la pobreza a 800 millones de personas sin revolución industrial. Sin revolución industrial. Entonces, eso quiere decir que antes de este debate de saquemos a gente de la pobreza, pero mantengamos la biodiversidad, obviamente pues China es uno de los grandes, una huella de carbono importantísima, no lo quiero negar, pero tenía una desventaja estructural porque es un país del sur global, que se ha venido, que ha tenido algunas características de país industrializado, es otro cuento. El salto, por ejemplo, en industria que ha tenido China no lo tiene nadie, no lo tiene nadie. Entonces, eso nos hace, en buena medida, al sur global y al norte global dependientes de lo que pase. El día que China apaga la máquina, la economía del mundo se paraliza. Entonces, en ese sentido, hoy somos, si se quiere, mucho más dependientes de China. Ahora, lo que pasa es que China no lo utiliza como un poder como lo hace Estados Unidos, por ejemplo, con el dólar o con el FMI o lo que sea. China no importa cinco. A mí lo que me interesa es que haya un orden multipolar, es lo que me interesa. Y ese orden multipolar, pues no es mesiánico, obviamente. No sé en qué orden le va. Ah, bueno, ahí está, uno, dos, tres, sí. Ya puedes hablar, Erika. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué hubo? Sí, sí, perfectamente. Gracias. Profe, muy interesante la conversación, pero entonces me deja una duda como así bien interesante y es con el tema, pues obviamente de la congruencia de la política exterior colombiana con la política mundial, ¿no? Bueno, política exterior mundial. ¿A qué me refiero? Usted menciona que obviamente estamos viendo que las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos, que no ha ratificado pues acuerdos, y Alemania que ahorita ya como que dejó de ser ese tema del cambio climático, y nosotros hasta ahorita estamos como entrando dentro de esa ola de progresismo, y dice como, bueno, Colombia por fin, por lo menos dentro de la onda del sur global, empieza a tomar como, o por lo menos se pone como en la línea, ¿cierto? Pero Sí, entonces eso significaría que nosotros seguimos estando en inconcordancia con el norte global, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno de los aliados estratégicos a nivel internacional es Estados Unidos, y que, por ejemplo, nosotros, o por lo menos yo veo que en política exterior no vemos a China como dentro de los acuerdos más potenciales, independiente que, por ejemplo, ahorita con el tema del metro, por ejemplo, para Bogotá, todas las licencias sean de China y todo eso, que eso me parece genial, pero que a nivel, por ejemplo, de política, pues exterior se ve muy influenciado por Estados Unidos. Eso no sería como, o sea, estamos
Mi duda va más por el tema de, estamos en la línea del sur global, pero estamos de igual forma en concordancia respecto a nuestros aliados estratégicos a nivel internacional. No, lo que pasa es que, gracias por la buena pregunta, Erika, y esto también ojalá cambie, ahora con la que, hacer algo súper políticamente incorrecto, ojalá cambie con la llegada de Elena a la Academia Diplomática, una parte de nuestra literatura de política exterior, lo que hablaba es el dilema, busquen libros sobre política exterior colombiana y siempre es lo mismo, entre la autonomía y el alineamiento, siempre es el dilema de o someternos a Estados Unidos o buscar la autonomía y en realidad no hay dilema. O sea, se puede tener una buena relación con Estados Unidos entre pares. La vocación latinoamericanista multipolar no es incongruente con una buena relación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos a nosotros nos necesita. Nos necesita en términos migratorios. Nos necesita por el tema del narcotráfico. Nos necesita en materia comercial. Somos el caso de éxito del aliado de Estados Unidos en la zona. Entonces, no se trata de desafiar. Se trata de ser, si se quiere, coherente con el hecho de que Colombia es un país del sur global y que tiene mucha más afinidad en materia de sus reivindicaciones globales con ese sur global que con el norte global. Nosotros, te voy a poner un ejemplo. ¿De qué sirvió que Uribe apoyó la guerra en Irak en el 2010? Eso fue una vergüenza. O sea, matamos el derecho internacional. Fuimos el único país que de manera eufórica en América Latina, en México gobernaba la derecha de Fox. La derecha de Fox, la derecha más recalcitrante que ha gobernado México en el último tiempo. Y Fox se opuso a la guerra en Irak. Entonces yo digo, pero ¿qué hemos ganado con este? Allá fue Duque, por ejemplo, a apoyar todo lo que hace Estados Unidos. Y te acuerdas lo que dijo Trump del tipo, dijo, pues es un buen tipo, pero no ha hecho nada. Dijo Trump de Duque. En cambio, Trump sí tuvo una buena relación con AMLO, que es de izquierdas. Entonces ahí yo digo, no, yo no creo que haya una, o sea, para mí no hay dilema, para mí uno tiene que reivindicar lo ideológico, que en este caso son los derechos humanos, el DIH, el desarrollo sostenible, la multilateralidad, la resolución pacífica de controversias, y al tiempo, pues decir con Estados Unidos, bueno, esto es de narcotráfico al pan, pan y al vino, vino, como me parece a mí está ocurriendo, y fíjate, Petro no ha tenido, vamos a ver cómo le va con Trump, pero pues hasta ahora, sí, es de acuerdo, Duque pues simplemente llevó saludos, pero pues en realidad con Duque la relación Santos la dejó en un punto altísimo, Santos hizo un montón con Estados Unidos, le había ido muy bien. Yo no soy santista, no me gusta Santos, pero tengo que reconocer que con Estados Unidos hizo una gran labor. Lo de Duque fue catastrófico, mantuvo a un embajador que habló pestes del Departamento de Estado como Francisco Santos, mantuvo una canciller que no tenía interlocución. Un momento dado Pompeo dice, yo no me siento en la misma mesa donde esté Francisco Santos, el canciller gringo, el secretario de Estado. Entonces ahí uno dice, no necesariamente por esa política de lambonería, de obsequiedad con Estados Unidos, no necesariamente, digamos, obtenemos ventajas, y ahí no hay ninguna tradición histórica que la sustente. Eso no está en la Constitución del 91, ese cuento que se inventaron aquí, el cachaquismo colombiano, el bogotano, que obviamente maneja la política exterior desde las montañas y sin ningún reparo por el resto de las regiones. Entonces es eso, pero muy buena tu pregunta, Erika, no me sirve ahí para explicar este punto. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer otra? Sí, claro. Adicional a eso, también me parece como un poco interesante cómo podríamos nosotros, por ejemplo, explorar relaciones comerciales que están en crecimiento, por ejemplo, con potencias, pues una como por ejemplo China, o sea, cómo podría uno, pues tomando en cuenta como el crecimiento exponencial que ha tenido, cómo podría uno cerrar esa brecha y tener relaciones comerciales que sean como potencializadoras. Y adicional que, por ejemplo, hace poco leí como un paper que decía que también iba a ser en unos años potencialmente importante tener relaciones con África. Sí, yo creo que el mundo está hecho el mundo todavía, el norte global tiene un control muy grande. Entonces el mundo está pensado para que haya relaciones norte-sur. Nosotros es más barato comerciar con Europa y con Estados Unidos que con el África. A veces en algunos casos tenemos relaciones, en algunos estados de América Latina hay relaciones más estrechas con Estados Unidos que entre los mismos latinoamericanos. América Latina, de las regiones del mundo, es la que tiene el nivel de comercio intrarregional más bajo. Europa es más del 80% del comercio europeo se hace entre ellos, entre los europeos.
En ASEAN es 60, en América del Norte pueden ser 45, nosotros estamos por debajo del 25%. O sea, el comercio entre nosotros es muy bajo y con el resto del sur global peor aún. Por eso era importante que Francia Márquez empezar a abrir unos canales para abaratar costos. Nosotros tenemos una enorme potencialidad de comercio con los países africanos. Lo que pasa es que nos han vendido la idea de que son economías no complementarias sino competitivas, pero eso es falso. Nosotros tenemos mucho que aprender de cadenas sociales de valor, por ejemplo, del África subsahariana. Tenemos mucho que aprender en materia y ellos también de nosotros en materia de adaptación al cambio climático. Entonces ahí hay un comercio en términos de comercio justo, reivindicación. Entonces ahí hay todo un montón de cosas que hay que cambiar de manera estructural y ha habido avances. Lo que ha hecho Brasil, por ejemplo, con Lula, acercamiento al África subsahariana, es lo que hizo Francia Márquez, ese viaje famoso que fue tan polémico acá, es que estemos aquí en este momento hablando sobre este tema, eso es un avance. La iniciativa de la nueva ruta de la seda es un avance. Te estoy hablando de cosas concretas que existen, no estoy hablando de cosas retóricas, ni del Che Guevara, ni nada, estoy hablando de acciones concretas. Entonces yo pensaría que sí, no se trata se trata de diversificar y eso me parece que es lo que está ocurriendo en buena medida. En el sur, Colombia está hoy negociando algo que hace 30 años no hubiese sido posible. Estamos buscando plata para financiamiento con el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Ya no con el FMI, sino con Dilma Rousseff. No sé si se concrete, pero sé que lo estamos negociando. Es decir, eso da una perspectiva, insisto, que hace un tiempo era inviable. Gracias, Erika, por las buenas preguntas. David. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Jaramillo, por esta charla tan interesante y un saludo a los compañeros. Mi pregunta va muy en sintonía con la de Erika sobre el papel de Colombia y me pregunto si desde su visión Colombia está preparada para tomar esta oportunidad que usted dice histórica de este sur global de poner en evidencia las contradicciones del norte con el gobierno actual. Y en caso contrario, ¿qué necesitaría el país como para entrar en esa sintonía? Muchas gracias. Yo creo, ¿qué preguntó ahí? ¿David o Andrés? David es el que está hablando, ¿cierto? David Castro. Sí, ese soy David, yo. Para hablar de la persona que es. David, yo creo que no necesitamos nada más allá de la convicción que está inscrita en nuestra Constitución, que es la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional, del DIH. Cuando se habla de la Constitución de un derecho al medio ambiente, eso es desarrollo sostenible. A mí por eso me da risa cuando, por ejemplo, un sector de la izquierda colombiana dice que necesitamos una nueva Constitución, entre ellos Petro, para meter el tema del desarrollo sostenible. No se necesita, hay una jurisprudencia de la Corte para eso. Entonces, por eso yo arrancaba diciendo, querido David, que en el 91 nosotros nos adelantamos a eso que Ecuador, Argentina, luego van a meter muchos de nosotros, ya en el 91 lo decíamos, y fuimos visionarios, o lo fueron los constituyentes de ese momento. Entonces, lo que te quiero decir es la Constitución del 91, el texto, todo lo que reza en materia de política exterior, es absolutamente compatible con las reivindicaciones del sur global. Es absolutamente compatible. Y de ahí en adelante me parece que lo que pasa es que los gobiernos no se han comportado a la altura, es decir, no ha habido vocación constitucional para hacerlo porque hay que asumir, o se cree que hay que asumir costos. Denunciar el genocidio en Gaza implica un costo, y eso lo estamos viendo. Decir que Europa está extendiendo la guerra en Ucrania y que eso le está costando la vida a ucranianos y a rusos, tiene un costo que está asumiendo Colombia. Defender el comercio justo, defender la descarbonización, defender el multilateralismo hoy es costoso. Pero me parece a mí que pues basta mirar un poco lo que ha sido nuestra trayectoria diplomática, lo que hemos defendido, para entender que eso es absolutamente, lo otro es que nunca ha sido, por ahí tenemos que, yo creo que, bueno, esto lo digo muy personalmente, hay que disputar a la derecha eso que ellos entienden por tradición. Acá ellos se inventaron que la tradición es estar con Estados Unidos y con la OTAN, eso no aparece en ninguna parte, eso no aparece.
Eso es Uribe, que fue un regalado, eso fue Duque, que fue un regalado, pero eso no es nuestra tradición. Eso no es nuestra... Votar a favor de la guerra en Irak. Santos, que votó a favor o no votó, apoyó la guerra en Libia, eso es una vergüenza. Apoyó a la intervención de la OTAN, eso no es nuestra tradición. Entonces hay que volver a esa tradición del 91 y me parece que es absolutamente compatible nuestros ideales con lo que está pasando. Ahí no hay que simplemente desarrollar lo que dice la Constitución en materia de política exterior. Gracias, David, por la pregunta. Muchas gracias por la respuesta. A ti, a ti. Aló, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, profe, muchas gracias por la charla y, digamos, por este acercamiento. Yo quisiera, digamos, aterrizar sobre dos puntos específicos. El primero sería, ahorita que ya precisamente lo mencioné con la respuesta de David, el tema de la tradición. Nosotros como tal hemos visto nuestra política exterior muy permeada. Digamos, no sigue siempre una misma línea coherente a pesar de que en la Constitución ya esté emanada. Pero la primera pregunta sería como, ¿qué mecanismos podríamos generar o qué mecanismos se podrían dejar para futuras administraciones, para que se mantenga una especie de tradición más allá de la Constitución que siga buscando o vinculándonos con ese sur global y que nos busque, digamos, esa participación más activa, no solamente con nuestros vecinos, sino a nivel ya internacional? Y Ahí, la ahí, segunda... sí, sí, dale, perdón, dale. Sí, y la segunda pregunta pues va encaminada con eso, por ejemplo, esta iniciativa de la Alianza del Pacífico es algo que para nosotros es una muy buena oportunidad para terminar de expandir o seguir expandiendo más la participación de Colombia en nuevos mercados y diferentes mercados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos aprovechar esa participación en este tipo de escenarios, sea que exista o no exista esta tradición, eh, para seguir generando más y más, digamos, multilateralismo desde la parte de Colombia? Bueno, en cuanto a la tradición, yo ahí tengo otra lectura, porque yo fui enseñado también en este lugar. Para mí eso es un lugar común infundamentado, que Colombia no ha tenido política de Estado en materia de política exterior. No, sí hemos tenido. De hecho, Colombia ha sido un país desde los 60 muy constante, izquierda y derecha, conservadores, liberales. Todos respetaron sus compromisos dentro de la CAN. Colombia, la CAN, la Comunidad Andina, se creó con el Acuerdo de Cartagena en Cartagena. Y insisto, liberales y conservadores mantuvieron el protagonismo de la CAN. El grupo de contadora, nosotros fuimos pioneros del grupo de contadora. A Colombia le robaron ese Nobel, pero Colombia se merecía un Nobel de Paz por lo que se hizo en contadora en América Central. Estuvimos en el grupo de Río. Pastrana estuvo en el grupo de Río. Pastrana siendo un conservador. Pues el grupo de Río es hoy CELAC. Entonces, Colombia, insisto, ha tenido unas líneas de política exterior que siempre, Gaviria, por ejemplo, consiguió la presidencia de los no alineados, Gaviria, luego Samper la ejerció, Pastrana mantuvo activa la membresía de los no alineados. Pastrana hizo un cambio ahí con los marroquíes y los saharauíes un poco feo, pero mantuvo un poco también el latinoamericanismo. Pastrana estuvo en la Comunidad Suramericana de Naciones, que es el antecedente de UNASUR. ¿Quiénes rompieron eso? Y eso es excepcional. Duque y Uribe han sido los únicos. Y esto es escandaloso que la Academia Colombiana no lo diga. Y nos comamos ese cuento que es que todo el mundo ha cambiado y todo el mundo quiere su gobierno, su política. No, eso es mentira. Ni Gaviria, ni Virgilio, ni Belisario, tal vez Turbay sí, por el Estatuto de Seguridad y demás. Pero en términos de lo que hizo Uribe, por ejemplo, respecto de lo que yo mencionaba de la guerra en Irak, las votaciones contra Palestina, que Colombia siempre votó a favor de Palestina, el no reconocimiento del Estado palestino, ese tipo de ruptura de la política exterior, bombardear el territorio de otro Estado. Nosotros bombardeamos Ecuador. Eso es escandaloso. Rompimos 200 siglos de historia, pero eso fue Uribe. Rompió de una decisión él y Santos y Freddy Padilla de León. Y luego Duque hizo lo mismo. Duque maltrató a Cuba como ningún gobierno lo había hecho, salvo Julio César Turbay Ayala. En un gesto inédito, esto es escandaloso y esto no se estudia, el arrodillado, no me importa que quede grabada la sesión, el arrodillado mequetrefe de Duque le pidió a Estados Unidos en un gesto
que no tiene antecedentes, que se sancionara a un tercero, a Venezuela. Eso no lo había hecho creo que ningún gobierno latinoamericano. Nadie había llegado a ese nivel de arrodillamiento, de ir a Estados Unidos a decirle, sancionen a este tercero. Entonces, eso es episódico, eso no es nuestra política exterior. La tradición ha sido apego irrestricto por los principios del derecho internacional, la no injerencia, la soberanía, la resolución pacífica, etc. Luego, ¿cómo aprovechar? Pues es lo que estamos viendo. Santos fue el pionero, hay que reconocérselo de él, eso que tú mencionas, la Alianza del Pacífico. Santos fue muy hábil. Colombia tiene un pasivo muy grande en su proyección hacia el Pacífico y me parece que lo estamos aprovechando bien. Luego, pues es bueno decirlo acá en este escenario. Yo creo que Petro y en general la izquierda en Colombia tienen un proyecto de política exterior que va mucho más allá y no sé si la Cancillería, perdón, esto también es algo muy políticamente incorrecto, no sé si la Cancillería esté a la altura de, y por eso necesitamos diplomáticos mucho más cosmopolitas, con menos ideas del cachaquismo, que piensen por fuera de la caja, porque Petro propone muchas vainas y es muy desordenado. Entonces propone volver a UNASUR y una OTAN para la Amazonía y que la CAN se encargue del tema de drogas y vamos a asumir la presidencia de la CELAC y vamos a asumir la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe y tenemos en la Secretaría General a un colombiano, en la Secretaría General de la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica. Entonces creo que ahí nos hace falta una burocracia al estilo Itamaraty, al estilo Cuba, al estilo México, una burocracia que acompañe unos objetivos que han sido grandilocuentes porque fue lo que se consignó en el 91. Entonces yo creo que pues eso pasa más por modernizar la Cancillería para que esté a la altura de esos retos en materia multilateral. Muchas gracias, Luis, por tus dos buenas preguntas. ¿Era Luis o era Andrés el que me estaba hablando? Ya no me acuerdo. Era yo, profe, gracias. No, sí, yo los mecanismos lo decía, era referente al, no tanto no lo de mantener una tradición, sino como qué mecanismos se podrían pensar en términos de evitar que se rompa la tradición de Colombia. Más bien creo que no me hice expresar muy bien, como nos pasó en el caso de Duque y Uribe. Igual yo creo que es complicado porque el gobierno de turno al final dispone, ¿no? Pero el Congreso puede pasar que el Congreso no le importa la política exterior, ustedes lo saben. La Comisión Segunda, no sé si aquí hay alguien que trabaja en una UTL, la Comisión Segunda es la comisión que todos evitan, a nadie le interesa, a nadie le importa. Cuarta, séptima, quinta, claro, buenísima. La segunda nadie quiere. Entonces ahí tiene que haber una cultura política que cambie y tiene que haber control político. No puede ser que esta gente, por ejemplo, Duque, emita un decreto para que su secretaria, su jefe de gabinete, sea la canciller de facto. Eso fue lo que pasó. Tuvimos una jefe de gabinete que no respondía al Congreso y que era la que manejaba la política exterior, el caso de María Paula Correa. Y el Congreso apagado, incluida la izquierda. Entonces ahí me parece que eso pasa por ejercer control político como ocurre en las democracias. muchas gracias, profesor. A ti. Bueno, queda una, ¿no? ¿Hay alguien más que quiera preguntar ahí o no? Luis Reina, ¿puedes hablar? Profesor, le hicieron una pregunta en el chat. Pero puedes leer, es que no puedo ver el chat. Bueno, sí. ¿Cómo Colombia a través de CELAC puede ingresar al G20? Petro se inspira en la membresía que tiene la Unión Africana, donde están todos los estados del África, tanto del norte, Magreb, Mashrek y África subsahariana, que tiene un asiento en el G20 y eso implica que la debería ejercer, no sé si saben, pero la CELAC es un foro, la CELAC no tiene secretaría general ni secretario general, es un foro que no tiene instancias permanentes, no tiene desarrollo burocrático y la presidencia pro tempore va rotando. Entonces hay un presidente, un país, y hay tres que lo acompañan. La presidencia pro tempore del mandato inmediatamente anterior, la del mandato que viene y un representante del Caribe, porque para la CELAC es importante que el Caribe tenga ahí voz, que es un poco el lado de América Latina siempre. Entonces, la idea es que esa vocería y que esa participación la ejerza ese presidente pro tempore para que América Latina como conjunto tenga vocería en el G20 que reúne a los países del sur global con los o a las economías emergentes con los del norte industrializado. Entonces, la idea es que América Latina tenga voz
Deberíamos primero ponernos de acuerdo para que eso ocurra, delegar eso, que los países estén de acuerdo en delegar esa vocería en la CELAC, cosa que no es fácil, pero desde que CELAC nació ha tenido esa aspiración. La primera, digamos, canal de comunicación con Europa lo tuvo la CELAC. Cumbre de Río, la primera cumbre de Unión Europea, Grupo de Río, se hizo en el 98 con Pastrana, es exactamente eso, sino que en vez de Unión Europea sería con el G20. Se pretendió hacer con China y luego llegó la crisis venezolana y dio al traste todo. Entonces, eso debería ocurrir, pero es difícil que 34 países se pongan de acuerdo, pero es hacia lo que apunta Petro. Yo no sé si es viable, pero me parece sano plantear ese debate. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, una pregunta. Yo vivo en Brasil en este momento y me doy cuenta la gran barrera que tiene Brasil y Colombia, inclusive me atrevería a pensar que Colombia a nivel comercial y específicamente desde el punto de vista educativo, como nosotros somos muy aislados y no tenemos mucha interacción en cuanto a la cooperación académica. Tuve la oportunidad de vivir también en Europa, en Portugal, durante año y medio, y es impresionante el Erasmus que tienen ellos, por ejemplo, y cómo interactúan permanentemente con los otros países, y cómo eso abre fronteras, abre cultura y abre conocimiento. Pero desafortunadamente creo que nosotros en Sudamérica somos muy limitados en ese aspecto. ¿Qué podríamos hacer para mejorar eso? Pero primero y eso también es algo que es viejo, pero no se ha desarrollado del todo, es desarrollar, y eso es una gran ventaja que tiene Europa, la integración física, la integración en materia de infraestructura. A finales de los 90 se creó el IRSA, que es esta iniciativa para conectar en materia de energética a Sudamérica, que luego se convirtió en el COSIPLAN, que era el Consejo Suramericano de Planeamiento, y bueno, pero era básicamente para incentivar la integración en materia de infraestructura, para que haya carreteras, pero eso también implica que tiene que haber una cultura de la integración, y eso en América Latina no existe. A mí me da risa cuando los andinos, por ejemplo, nos dicen que tenemos libre movilidad. Nosotros no tenemos libre movilidad, eso es falso. No tenemos visa, pues obvio, no tenemos visa para Ecuador, pero no nos digan que viajar con la cédula es una gran conquista de ciudad. O sea, yo quisiera saber de qué sirve viajar con la cédula, o sea, cuál es el rollo de viajar. Es lo mismo que viajar con el pasaporte. La gran ventaja de los europeos, y eso requiere, Luis, de voluntad política, eso no es de plata, es voluntad política, es quitar el control fronterizo. O sea, que viajar entre Ecuador y Colombia sea como viajar entre Bogotá y Barranquilla. Pero eso increíble. Nosotros somos 4 andinos. No hemos podido. No hemos podido. Los europeos, no sé cuántos habrá hoy en Schengen. Los europeos en total son 26, 27, perdón. No sé cuánto habrá en Schengen, pero habrá más de 15, 16, 17. Hay países que están incluidos como Suiza sin estar en Schengen. Entonces digo, nosotros 4 no pudimos. Nos falta voluntad política. Entonces hay una y nosotros tampoco exigimos como ciudadanos, ¿no? Acá la gente llega a migración desde Ecuador a aguantarse una cola de 1 hora y media, porque además tendría ventajas como esa, por ejemplo, que se desatoran los canales migratorios porque pues no tiene sentido que una persona que viaja entre Perú y Colombia tenga que pasar por un control migratorio, eso es absurdo. Entonces necesitamos ese tipo de iniciativas. Lo del roaming llegó muy tarde. A mí no me ha funcionado nunca el roaming en los estados andinos, por ejemplo. He viajado. Mi operador es Claro. Y he estado recientemente en Perú y en Ecuador y no me ha funcionado. Entonces, esas son cosas pendejas, pero que van creando una cultura de la integración y que me parece que en América Latina no hemos tenido porque, pues, básicamente no hay voluntad política, no hay presión desde abajo y no hay infraestructura física. Invertir en las tres no me parece imposible, creo que es un buen momento para hacerlo por el talante de los gobiernos que hoy tenemos. Profesor, le formulan la pregunta de si Colombia debería intentar el ingreso a G20 o a BRICS. Entrar a G20 es muy difícil porque habría que ser una economía emergente y Colombia no cumple en términos de tamaños, paridad de poder adquisitivo, crecimiento, como en el caso de México, por ejemplo, como en el caso de Brasil. Entonces, pues al G20 lo veo complicado porque eso implicaría convertirnos en una economía emergente que no somos nosotros. Alguna vez coqueteamos con una sigla que fue, no sé si se acuerdan, los CIBETs, donde estaba
Turquía, Egipto, México, Vietnam, bueno, ahí estábamos nosotros, Colombia. Pero digamos es una liga en la que aún no podemos jugar por una materia no tenemos con qué. Y la otra, perdón, me preguntaste que el G20 o los BRICS fuera otra, ¿cierto? Sí, Sí, los BRICS, a ver, Colombia, la membresía de los BRICS no es fácil, es muy complicada. Lo que se puede hacer es entrar al Banco de Desarrollo de los BRICS, donde acaban de entrar. Cuando se dice que entraron a los BRICS, Arabia Saudí, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes, es que entraron al banco, pero no necesariamente que hayan entrado a la sigla. A la sigla, digamos, Colombia todavía no tiene ese peso político. Colombia no tiene el peso político de Sudáfrica, por ejemplo. No tiene el peso político de la India, de China, obviamente de Rusia tampoco. Entonces, ahí se trata de, cuando yo me refería a los BRICS, creo que Colombia tiene que acercarse tiene que acercarse al banco para encontrar otras formas de financiación. Tiene que acercarse a China para encontrar otras formas de cooperación para el desarrollo. Tenemos que acercarnos al G20, ¿por qué? Porque el G20 es un foro, no hay que tener la membresía. Se pueden llevar algunas de nuestras reivindicaciones para que tengan eco, por ejemplo, en materia de drogas, enfoque alternativo, en materia de comercio justo, en materia de descarbonización. Hoy la descarbonización, por ejemplo, es absurdo, es un tema del sur global. Cuando antes era lo contrario, cuando antes era el norte global el que daba cátedra y decía, uy, es que ustedes como, y hoy son los estados del sur los que dicen, es que nosotros somos los más vulnerables. Nosotros somos los que tenemos más deuda social, nosotros somos los que tenemos menos huella de carbono porque no tuvimos revolución industrial. A nosotros nos es mucho más costoso ese cambio, entonces ese cambio en la matriz, quiero decir, miren lo que está pasando en Ecuador en materia energética, es una absoluta tragedia. Entonces, yo pues ahí me refería, creo que nos podemos acercar, pero no hay que estar colgándose de membresía, o sea, no hay que ser miembro de los BRICS ni del G20 para poder utilizar esos foros y llevar parte de nuestras reivindicaciones que yo creo que son históricas. Lo del tema de la droga tiene que ser histórico y que hay que llevarlo al G20. Hay que pelear pues, como China, que tiene un enfoque recontra hiper prohibicionista. Se trata de jugar en esas ligas sin ser parte de, porque pues no nos hace falta más. pues ya no veo más manos levantadas ni tampoco más preguntas. Ah, no, Súper. mentira. Hay una que si hay algún texto o libro de política exterior colombiana que recomiende. Eh, yo libros generalmente no recomiendo como textos dependiendo del tema y recomiendo sobre todo autores. A mí me gusta mucho lo que ha escrito Arlene Tigner, me parece que es un gran referente, me gusta mucho lo que ha escrito Gerd Drekonja, que es uno de los pioneros del estudio como científico de la política exterior. Eh, yo, digamos que soy muy heterodoxo y no, digamos, esos grandes autores como Vázquez Carrizosa. eh, yo creo que hay que pasar por ahí. Marco Gerardo Monroy, no, se me olvidó. Uno de los padres del derecho internacional en Colombia, es que lo confundo con Marco Gerardo Monroy, pero no es Marco Gerardo Monroy. Yo creo que esos textos son importantes, pero me parece que hoy necesitamos una literatura mucho más heterodoxa, porque buena parte de esa literatura, por ejemplo, no toma en cuenta lo que está pasando en las subregiones. Entonces yo soy más partidario de leer artículos. Juan Tocatlián, por ejemplo, que no es colombiano, pero que ha escrito muchísimo. Recomiendo más esos artículos pues, que seguramente estos clásicos de la política. Germán Cavelier, por ejemplo, esos clásicos sí dicen Fernando Cepeda Ulloa, pues sí son clásicos, pero a mí no me. Como decía Batistuta de Cristiano Ronaldo, a mí no me llenan el ojo, la verdad. A mí me gustan más las cosas como más disruptivas desde el punto de vista académico. Entonces me gustan mucho más me encanta lo que escribe Diego Cardona, que creo que va a hablar en estos, lo que a ese Germán Umaña Mendoza también me gusta mucho. Mm, sí, diría eso, básicamente. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su participación en esta sesión. Ha sido Pues, bastante fructífera, muy productiva. Y nada, desde la Academia Diplomática de Augusto Ramírez Ocampo, nada, gracias. entenderle pues
siempre su colaboración que presta todos los años. Gracias. Vale, vale, un abrazo, chao, cuídense, gracias.